Buenas tardes, queridas y queridos, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Mquie, escritora, y como les prometí, hoy voy a dedicar 20 minutos a responder sus preguntas. Así que prepárense en sus marcas, listos y comenzamos. Pregunta Eugenia Rodríguez. ¿Realizas algún documento de trabajo previo a ponerte a redactar la propia novela, como ficha de personajes, tramas, etcétera, que consultes a lo largo del proceso? ¿Y dedicas mucho tiempo a la documentación psicológica de tus personajes? Hay novelas que te exigen este tipo de documentación previa y hay novelas que no. Por ejemplo, yo tengo una novela que sé que escribiré tal vez dentro de un par de años y tengo una libreta en la que voy haciendo notas, pero nada estricto como un esquema o una ficha de personajes, sino simplemente notas de cosas que no quiero olvidar, que quiero que estén en la novela. Este es un trabajo previo que puede tomar años o meses y que tal vez luego no se condense en ninguna novela, pero si algún día me siento a escribir esa, por ejemplo, pues ya habrá estado hecho todo el trabajo previo porque he ido trabajando en el margen de mi cerebro y ya está hecho todo ese trabajo, ¿no? En cuanto a fichas de personajes, a veces sí me veo la necesidad de escribir cosas, pero depende de la novela. Sobre todo lo que he hecho yo son esquemas de cronologías, cuando tengo varios narradores que cuentan la misma historia desde diferentes puntos de vista, para no confundirme de en qué momento cronológico está cada uno, sí he tenido que hacer esquemas, pero depende de la novela, no es algo estricto, no es algo estricto. Si no conoces bien a tus personajes y sientes que están planos, pues sí que vale la pena hacerles una entrevista o escribir su biografía para que sean más tridimensionales. David Ramírez pregunta, ¿cuál es el proceso de reedición o segunda publicación de un libro y cómo interviene el autor? Bueno, definamos para empezar entre reimpresión y reedición. La reimpresión es simplemente cuando te dicen se acabó tu libro, vamos a reimprimirlo idéntico tal y como está para volver a resurtirlo en las librerías. Esto casi no hay una intervención del autor, simplemente se le avisa que se agotó su novela, siempre es una buena noticia, y seguramente se le dan otro número de ejemplares justificativos. Los ejemplares justificativos son para demostrarte que sí se reimprimió la novela. Te dan 5, 10, 20 libros dependiendo del acuerdo que tengas con la editorial y no hay mayor intervención. Si es una reedición, esto quiere decir que se reedita, o sea, se vuelve a revisar el texto por si tal vez se encontró algún error, algún dedazo, o si es una edición nueva de un texto antiguo o de un texto viejo, o sea, es una edición de aniversario en la que se pone un prólogo nuevo, o en la que se agregan notas, o es una edición conmemorativa del aniversario de la novela, pues entonces se vuelve a revisar para que esté lo más actual, lo más completa posible, y ahí pues el autor, si está vivo, por supuesto que puede meter correcciones al texto antiguo o puede meter una nueva introducción y pues por supuesto cuando se va a hacer una reedición se le avisa al autor que se va a hacer y generalmente si ya pasaron muchos años es necesario que se vuelva a firmar un contrato si es que los derechos ya no los tiene la editorial. Miguel Rangel Espinosa pregunta si agregar dibujos a un libro de un carácter más serio afecta de alguna manera la habilidad del escritor para describir escenas, objetos y personajes. Pues va a depender de ti. Yo en alguno de mis libros tuve ilustraciones y cuando el ilustrador me mandaba los bocetos, pues para mí las personas eran totalmente diferentes a como yo las tenía en mi mente y al final me resultó un poco disruptivo, extraño ver la cara de Abel como la imaginó él y no como la imaginaba yo. Entonces no quiero decir que afecta a tu habilidad de imaginar las cosas, pero sí que le pone al lector una imagen previa que tal vez no era la que él imaginaba. Eso no está bien o está mal, simplemente son maneras, ¿no? Hay pocos libros para adultos que no sean novelas gráficas que tengan ilustraciones y generalmente no es necesario, ¿no? Generalmente la palabra es la que va a justificar la historia por completo. On Cloud Loud dice, mi pregunta para ti serían cuáles son las formas y medios disponibles actuales que les sirven de provecho a los escritores para hacer contacto con los agentes literarios. Lamentablemente las agencias literarias casi siempre están copadas, quiere decir que hay muchísimos autores que las buscan y entonces casi todas tienen en sus páginas de internet una nota que dice no aceptamos manuscritos no solicitados. Eso quiere decir que si no vienes altamente recomendado por una editorial o por algún otro escritor o algún contacto, es poco probable que lean tus manuscritos. Hay algunas otras que sí aceptan correos electrónicos y lo que esperan de ti es que mandes una novela terminada o una propuesta de novela, una biografía breve de quién eres tú y qué has hecho, cuál es tu trayectoria literaria. Y si se interesan, si les pareces interesante, si les parece que combinas con su oferta de autores, pues entonces te contactan. Pero realmente no es muy sencillo. En España es donde están la mayor parte de las agencias literarias y dan respuesta a muy pocos autores y generalmente son autores que ya tienen cierta trayectoria, por lo cual
tienen una garantía de ventas o de publicación por parte de las editoriales. Mi recomendación es que empiecen a hacer su nombre por ustedes mismos sin esperar la ayuda de un agente. O sea, que empiecen a publicar, a autopublicar, participar en concursos, hacer todo lo que puedan hacer ustedes para hacerse un nombre y que cuando les llegue el correo electrónico a los agentes, pues por lo menos si los buscan a ustedes en internet ya exista algo. María Ruiz dice, ¿qué libro de los que has escrito te impresionó más? Pues evidentemente todos en su momento, pero quizá con el que más sufrí, el que más me impactó a mí o me conmovió emocionalmente a mí fue Las Catrinas. Sufrí mucho con esa novela, me gustó mucho escribirla, pero también la sufrí mucho. Jorge Emilio Martínez García dice, ¿cuál es todo el proceso que está detrás de la construcción de personajes? ¿Y qué haces con tantas libretas llenas de ideas? ¿Las vuelves a hojear después de un tiempo o las dejas como algo del pasado? Me gusta mucho esta pregunta porque en efecto yo tengo, como muchos escritores, libretas llenas de ideas. Dependiendo la época en la que estoy, hay algunas libretas que ya sirvieron su función, que tenían notas de alguna novela que ya escribí, pues esas sí las archivo en la parte de atrás del closet porque sé que nunca las voy a volver a ver. No las tiro porque soy un poco obsesiva con eso. Pero de las novelas que no he escrito casi siempre las dejo a la mano, las tengo en un cajón que no está lejos, porque nunca sé en qué momento voy a querer retomarlas, ¿no? Entonces las libretas siguen ahí como recordatorio de los proyectos que todavía me dan comezón, que todavía tengo ganas de hacer, y nunca sabe uno si del pasado puede volver a surgir una buena idea. Dana García, ¿realmente todos nuestros personajes reflejan algo de nosotros? ¿Y cómo puedo crear personajes e historias auténticas donde el lector se sienta atrapado en la trama más rápidamente? Bueno, pues tu segunda pregunta, eso es practicando, ¿no? Es prácticamente me estás preguntando cómo escribir grandes historias con las que el lector se identifique, pues eso es solo a través de la práctica. Y sí creo que todos nuestros personajes tienen algo de nosotros, porque si no, no podríamos imaginarlos. Ámbar Orozco dice, estoy desarrollando una historia que toca la violencia, la guerra y la dualidad del pensamiento. Mi pregunta es cómo evitar caer en la pretensión cuando se tratan temas así. Quiero que las palabras fluyan de forma natural y puedan llegar al lector sin pretensiones. Yo creo que se puede tocar cualquier clase de temas profundos y complejos de una manera simple. La simplicidad es una virtud y uno no tiene por qué tratar de sonar muy elegante, muy pretencioso, muy sentencioso, hablando del tema del que esté hablando. Hay novelas maravillosas que utilizan lenguajes muy sencillos. Les recomiendo, por ejemplo, El sentido de un final. Ya les he recomendado en algún otro video de Julian Barnes. El sentido de un final es una novela escrita de una manera muy simple, pero que toca temas extremadamente profundos. Entonces, mi recomendación es que escribas desde un personaje, que tu narrador tenga un punto de vista propio, y si ese narrador habla de una manera simple y clara, pues entonces tu narración va a fluir de esa manera. Fly Albent dice, wow, muchas preguntas. Mi pregunta se refiere a la posible adaptación cinematográfica de una novela. ¿Hay que pensar en ello o olvidarlo totalmente mientras se escribe? Olvidarlo totalmente. Nunca sabemos cuál va a ser el destino de una novela, y tratar de escribirlo con algo así que además es tan poco probable en mente simplemente nos va a limitar. ¿Las metáforas son el terreno inexpugnable del medio literario? No entiendo muy bien la pregunta, pero sí que son un gran recurso para no usar solamente adjetivos. ¿Hay que aceptar cualquier adaptación asumiendo que el director va a realizar una obra totalmente nueva? Pues puedes aceptar o no, dependiendo de los productores, te ofrecen más o menos participación en la elaboración del guión. Si eres alguien que está empezando, pues yo diría que sí debías de aceptar casi cualquier adaptación para dar a conocer más tu obra, pero depende. Mientras no se pierda la dignidad y la esencia de la obra, todo está bien. ¿Crees que la decepción ante las pelis proviene de que cada lector construye sus propias imágenes de la historia? Por un lado sí, y por otro lado creo que más bien tiene que ver con que las películas tienen que condensar un montón de cosas en 2 horas, y no son capaces de profundizar en todo lo que uno profundizó al leer una novela, y entonces ahí tenemos huecos narrativos que echamos de menos cuando vemos la película. Coco Versace dice, he estado pensando en relación a la estructura de mi novela y me gustaría explorar nuevos horizontes, pero no paro de toparme con las típicas estructuras. ¿Podrías mencionar algunas para echarles un vistazo? No estoy segura de que sea a qué te refieres con las típicas estructuras. Hay un millón de maneras de empezar una novela. No tienes que empezar desde el principio. Puedes empezar desde el final, desde el medio, desde una palabra, desde una escena. Pero honestamente creo que no entendí muy bien esta pregunta.
¿Cómo es el trabajo con editoriales? ¿Es cierto que limitan demasiado al autor? En mi experiencia, no. En mi experiencia, si les interesa una novela, lo único que hacen es limpiarla y darte algunos consejos para que quede mejor. Yo no me he sentido limitada por los editores ni por las editoriales. Por supuesto, si te dicen que no, pues ya, limitaron la publicación de tu novela, pero de ahí a que muevan mucho la obra o te exijan cambiar el final o cosas por el estilo, a mí no me ha pasado nunca. ¿Has lidiado con la imparcialidad? Dice Daniel San, para los que somos de Latinoamérica, ¿a qué editoriales recomendarías enviar cuentos, novelas, etcétera? La realidad es que es muy difícil publicar libros de cuentos. Yo recomendaría antes buscar publicarlos por medio de antologías o entrar a concursos de cuento. Hay un montón en México y creo que también en Argentina, en Uruguay he visto en otros países muchos concursos de cuento. Esa sería mi recomendación para el cuento porque no es fácil empezar publicando cuentos. Y novelas, pues yo lo que recomendaría es buscar las editoriales que publican el tipo de contenidos que a ti te gustan y entonces buscar ese tipo de editoriales. Shanda Shandi, ¿has lidiado con la imparcialidad? ¿Cómo describirías tus procesos para ser objetiva? ¿Qué de tus juicios sí te permites en tus historias y cuáles no? Yo me permito absolutamente todo lo que yo quiera en mis historias siempre y cuando le sirvan a la historia. Vaya, no le impongo mi moralidad a los personajes. Si yo creo un personaje que es de una manera, no le impongo mi propia moralidad al personaje, sino que dejo que decida como decidiría ese personaje. ¿Cómo sobreponerse, dice Joana Chávez, al pensamiento de que todo lo que escribimos no está bien? Cada vez que escribo algo me emociono y después de unas cuantas páginas siento que lo que escribí es malo y hasta mediocre. ¿Cómo sobreponerse? Pues también con la práctica. Ya he dicho que uno necesita una mezcla muy delicada de soberbia y humildad para ser escritor. Tenemos que creer que tenemos algo que decir que vale la pena y a la vez tenemos que estarnos cuestionando si somos buenos o no para seguir mejorando. ¿Cómo sobreponerse? Tienes que seguir escribiendo. Aunque dudes de si es bueno o no, sigue escribiendo. Es la única manera. Tatseryu27. ¿Qué opinas de la autopublicación y qué editoriales recomendarías para autopublicarse? ¿Hay realmente un mercado para historias autopublicadas? ¿Qué opino de la autopublicación? Que antes no existían opciones tan sencillas para hacerlo, que es una buena manera de darse a conocer y empezar a obtener comentarios. ¿Qué editoriales recomendarías para autopublicarse? Hay dos tipos de autopublicación, la que no requiere una editorial y la que sí. Con la que tengas un trato más justo, ¿no? Muchas editoriales te piden una gran cantidad de dinero para no arriesgar, pues tendrá que ver con tus capacidades económicas y con si puedes hacer esta inversión o no. Y en cuanto a editoriales para autopublicarse, la verdad no tengo un conocimiento extenso para dar una buena respuesta a esa pregunta. ¿Hay realmente un mercado para historias autopublicadas? Siempre va a haber un mercado para historias buenas, para historias que sobresalgan por su calidad o por su originalidad. Lo difícil es empezar a darlas a conocer para que haya un boca en boca, que es como se venden las novelas, por medio de recomendaciones, obviamente también por publicidad enorme de las editoriales, pero muchas veces es por el boca en boca, ¿no? Yo sé de un chico muy famoso, bueno, que hijo de alguien muy famoso, que ganó un concurso importante de novela y a la mera hora la novela no vendió nada porque era malísima. Entonces tal vez vendió los primeros ejemplares por la publicidad de la novela y de la editorial y del concurso, pero luego el boca en boca dijo que era muy mala y nadie la leyó. Entonces lo complicado es darse a conocer en un primer círculo de lectores para que estos recomienden el libro y se pueda vender. Andancer dice: tengo muchas preguntas, pondré las principales. ¿Cómo elegir los nombres correctos para nuestros personajes? Esto es algo en lo que no deberías quedarte demasiado tiempo, ya lo he dicho en otro video. Muchas veces los autores jóvenes o que empiezan pierden mucho tiempo dándole vueltas a lo de los nombres y a lo de los lugares. Eso no es lo más importante. Pero bueno, elegir los nombres de acuerdo al lugar, de acuerdo a la época, evidentemente. Muchas veces he leído novelas mexicanas que a fuerzas le ponen nombres americanos a sus personajes y suenan un poco disonantes y artificiosos. Entonces, trata de que sea lo más natural. Muchas veces yo le pruebo nombres a mis personajes y de repente me doy cuenta de si les quedan esos nombres o no, y de repente el nombre llega solo. Así de sencillo. Arce. Algunos tips o ideas para elegir la mejor opción de portada para un libro. Lamentablemente, bueno, dependiendo de cuál sea tu proceso de publicación, con las editoriales uno no tiene mucha opinión al respecto, ¿no? Casi siempre ellos eligen la portada o muchas veces te dan una o dos opciones para elegir o para que por lo menos
tú sientas que tienes una opinión al respecto, pero la realidad es que las editoriales eligen las portadas de acuerdo a lo que piensan que va a llamar más la atención, entonces no tenemos mucha injerencia. En cuanto a autopublicación, pues depende del gusto personal. Una portada que llame la atención, que sea distinta, en donde el título se lea fácilmente, llamativa, que sobresalga de las librerías, ¿no? Simplemente. Lauren Meyer, ¿qué opinas de publicar un libro siendo menor de edad y cuál sería tu consejo para los escritores jóvenes? Bueno, consejo para escritores jóvenes, todo este canal, así que dale una vuelta. Publicar un libro siendo menor de edad, casi siempre vas a necesitar un tutor que firme por ti, que firme tus contratos, porque legalmente si no, tú no puedes firmar contratos que sean legales. Antonio Ballesteros, ¿qué libros considerados clásicos son de tu preferencia? Bueno, yo diría que Los Miserables es uno, Crimen y Castigo es otro, Lolita de Nabokov es otro, La Guerra y la Paz también lo disfruté mucho, y bueno, Frankenstein, uno de mis libros favoritos considerado clásico. Miguel Ramones, un cordial saludo. ¿Qué sabes sobre los agentes literarios? Creo que ya contesté lo que sé. Cristian Uzcategui. Me cuesta escribir, hablo muy fácil, pero pasarlo al papel es muy complicado para mí. ¿Tienes algún consejo para pasar lo que tengo en la mente al papel? Práctica, práctica, práctica. Minoflow, si pudieras charlar con algún escritor vivo o fallecido, ¿con cuál sería? Charlo con escritores vivos todo el tiempo y los que mejor me caen son los menos pretenciosos. Y con alguno fallecido, creo que no sabría qué preguntarle a ningún autor fallecido. Siempre que me hacen esta pregunta me imagino a mí con Dostoyevsky y digo, él hablando en ruso y yo en español y estaremos así como, hey, good, yes, good, y ya. ¿Hay algún libro que de pequeña te haya fascinado y ahora de adulta lo hayas vuelto a leer y no te haya parecido tan bueno como antes? Sí, el que siempre digo, Mujercitas. Es el libro que me animó a convertirme en escritora, pero realmente es un libro con una moralina muy in your face, muy en tu cara, una moraleja moral acerca del valor del trabajo y la pobreza y bla, 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 que a mí ya hoy lo leo y me parece vomitivo, pero en su momento me presentó una protagonista femenina escritora que a mí me sirvió mucho. ¿Cómo es que te preparas para escribir un libro? Bueno, viviendo, escribiendo otros y leyendo un montón. Melissa Martínez, ¿qué hago si perdí la fe en mis palabras? Hace poco mi escritora favorita desapareció y lo último que dijo fue eso, que no se siente capaz de seguir manteniendo una obra de arte porque siente que cualquiera pudo haberlo hecho igual o mejor que ella. ¡Qué lástima! Yo pienso que nadie podría escribir lo que uno escribe porque si uno pone algo genuino en su obra, si alguien pone, o sea, si ponemos un pedazo de nuestra alma, si realmente hacemos un trabajo de introspección para escribir algo desde nosotros, pues nadie puede escribirlo, nadie más que nosotros. Entonces, pues qué pena que hayas sentido eso. Si perdiste la fe en tus palabras, pues supongo que sí, tienes que dejar de escribir y buscar alguna otra ocupación. Isaac Maya, ¿cómo escribir una novela o relato donde el lector sienta miedo, intriga o desesperación? Experimentándolo tú. Tienes que internarte tú en cuáles son las cosas, y no me refiero a que vayas a una casa de los sustos, sino que te internes en las experiencias que tú has vivido, que hagas un viaje a tu interior, a tu lado oscuro, y analices qué es lo que a ti te hace sentir miedo, qué es lo que a ti te hace sentir desesperación, temor. Esta es la única manera. Nosotros le prestamos nuestras emociones a nuestros personajes, así que la única manera de transmitir esto es siendo capaces de reconocer estas emociones que nosotros hemos experimentado y transmitirlas. Miguel López Mora. Una vez registrada la novela, conseguir el ISBN, si luego tengo que hacer alguna corrección porque me haya dado cuenta ahora, ¿tengo que volver a ir a registrarla y volver a pagar? No. El registro se hace para proteger la obra. Evidentemente se entendería si hay algunas cosas distintas en la obra, pero la obra original en su mayoría es la misma, entonces no tienes que volver a hacer eso. Generalmente si hay algún problema de derechos de autor se hace una especie de juicio o audiencia y hay gente que compara las obras y se da cuenta de que le cambiaste unas palabras o un capítulo, pero sigue siendo la misma obra, así que no tienes que volver a pagar para nada. Paula Isabel, he estado pensando registrar cada obra que tenga para protegerla o meterme a concursos literarios. ¿Crees que eso me complique las cosas? ¿Debo mantenerlo en secreto? Lo regular te pide que no esté registrada. Yo jamás he visto que te pidan que no esté registrada. Esto ya lo han mencionado antes y nadie puede pedirte que tú no tengas registrada tu obra. Lo que no quieren es que esté participando en otro concurso o que esté en una editorial. Perdón, llegó mi marido y entonces ladraron los perros.
Pero volviendo, nunca nadie te puede pedir que no esté tu obra registrada y lo puedes hacer en secreto, nadie va a ir a enterarse de si está registrada tu obra o no. Lo único que tú estás haciendo ahí es proteger tu obra. No le estás cediendo los derechos de tu obra a nadie. Lo que las editoriales o las gentes que hacen concursos no quieren es meterse en problemas con otras editoriales porque tú les hayas cedido los derechos. Entonces, registrar, por supuesto que puedes registrar tu obra, nadie te puede limitar a eso. Pues muy bien, 20 minutos terminados, recién terminados. Y como ya saben, probablemente dentro de unos días haré el siguiente video para completar otros 20 minutos y seguir respondiendo a sus preguntas. Como siempre, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por alimentar este canal y nos vemos pronto. Chao.